Bienvenido, señor, un segmento más, lo que es el show de Lenny. Agradecido del Señor de estar aquí, contento, bendecido por Él, por su gracia. Y más que tenemos una persona, Lenny, hoy en día que nos acompaña, que viene a contarnos un antes, un después de sus testimonios, de la maravilla de Dios en su vida. Así que para nosotros es un placer, Lenny, presentar a la hermana Francesca Suero de Ventura. Amén. Francesca, Dios te bendiga mucho. Amén. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros en este día, en este segmento del show de Lenny. Así que, Lenny, ¿alguna pregunta? Francesca, ¿qué tiempo tú tienes en el Evangelio? Alrededor de 7 años, por la misericordia de Dios. 7 años, una joven, bien joven. ¿Qué ha sido quizá lo más difícil en que te ha pasado en todo este tiempo? Porque tú sabes que, y más en este tiempo, uno siendo joven y cristiano, no es fácil ni tampoco difícil. Pero ¿qué quizá, qué cosa tan difícil te ha pasado o tan complicada que tú has dicho de que, wow, yo siendo tan joven, Dios mío, y en el Evangelio, ¿qué quizá tú has encontrado, no has encontrado algo como complicado? La verdad, el Evangelio se trata de muchas pruebas, muchos procesos que llegan a nuestra vida, pero es cuando entendemos y reconocemos que eso es un proceso que nos lleva a una victoria. Amén. Amén. Pero cuando no entendemos que el proceso es para un nivel de gloria, para un nivel más alto del que estábamos, no entendemos el propósito. Entonces ahí es cuando viene la duda, ahí es cuando vienen las preguntas hacia Dios, preguntándole al Señor, ¿para qué tú me llamaste? Yo no puedo con esto, voy a soltar la toalla. Claro. Llegó un momento en mi vida donde estaba lidiando con mi familia, todavía. Hay procesos con mi familia muy fuertes que esa es una de las cosas que el enemigo me ataca muy fuerte, pero yo sé que el Señor nos dio la victoria porque en la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por aquel que Así murió y es. resucitó. Amén. Ya que tú mencionaste tu familia, Francesca, en tu familia, lo que podemos decir en tu padre, tus hermanos, aparte de ti, ¿hay más que son cristianos o solamente tú estás en el Evangelio? En el renglón de mis padres y mis hermanos, solamente yo soy cristiana. Pero de mis tíos, sí tengo tías y tíos cristianos y pastores. Ahora, ¿cómo tú te sientes al saber que estás en estos caminos de Evangelio, teniendo una guerra fuerte quizá, porque no es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible, como dijo Es mi un colega. privilegio. Es un privilegio servir al Señor, más como joven, porque Claro. hoy, en este último tiempo, la juventud la estamos viendo que se está desvaneciendo. Claro. Se nos está yendo la juventud de la mano. Ahora, como tú al pelear esa guerra, esa batalla espiritualmente, quizás muchos no entiendan lo que es la palabra espiritualmente, lo que también de video, para ganarte a tus demás hermanos, a tus padres, ¿qué método tú utilizas para eso? Realmente yo utilizo el método de la oración, ayuno, silicio, hablándole de la palabra, hablándole con mucho amor, porque cuando hablamos con personas inconversas, aún siendo nuestra familia, tenemos que tener mucho cuidado para hablarle, mucho cuidado al dirigirnos con ellos, porque el enemigo no duerme, el enemigo siempre está a la expectativa para ver qué vamos a decir, para que si cometemos un error, ahí el poder tomar la ventaja. Pero si nosotros somos inteligentes, si nosotros nos damos cuenta de las artimañas de Satanás, le vamos con amor y por medio de la palabra, como en una ocasión el apóstol Pablo cuando predicaba utilizaba los mismos métodos que utilizaban las personas. ¿Qué método? Por ejemplo, si estaba en un grupo de personas, de personas que jugaban béisbol, voleibol, utilizaba este deporte para hablarle por medio de la palabra. Y se colaba ahí. Exacto. Utilizaba ese mismo método para hablarle de la palabra. Entonces, cuando hablo con ellos, ellos me tratan de evadir el tema con cosas del mundo, pero ahí mismo yo agarro esas cosas del mundo, la domino y le meto la palabra de Dios. En tu caso, tú fuiste, o sea, te convertiste a muy temprana edad, podríamos decir. Muchas personas se preguntan que por qué en la mayoría de los testimonios de los evangelistas, profetas,
pastores. Cuando ellos no eran cristianos, ellos daban machetazos, eran los más tigres y así Puñalada. sucesivamente. Por Puñalada. ejemplo, en tu caso, antes de tú ser cristiana, tú no fuiste nada de eso. O tú tuviste Tuviste una vida una pasada. vida. Sí. ¿Qué tú nos puedes contar en ese caso? Yo realmente era una persona muy malcriada, malapalabrosa. Yo no respetaba Rebelde. a nadie, era muy rebelde. Y siempre tenía problemas porque era muy chismosa. Y incluso un 31 de diciembre tuve un problema muy feo en un colmadón. Bebía mucho alcohol. Ese día yo me decidí a emborracharme. ¿Tú tenías que edad en esa Yo ocasión? tenía alrededor de 16 años, 15 a 16 años. Y me propuse en mí tomar alcohol, no cerveza, no, ron a mi edad. Y yo muy flaca, muy flaquita, más flaca de lo que estoy, sí me puse a tomar esos tipos de alcohol muy fuerte, que todo el mundo no lo Con puede amigas, me resistir. imagino. No, con mi familia. Ok. Sí. ¿Para esperar el año nuevo por quizás tener un dolor, un sufrimiento No, porque en eso era la pámpara de ese momento. Los jóvenes que no bebían alcohol eran jóvenes que eran Aburrido, estaban atrás. aburridos, exacto, estaban atrás. Y yo para estar adelante, incluso con La mi pámpara. familia, yo quería encajar con mi familia, quería encajar en el entorno, quería encajar en el mundo. Y para yo poder encajar, yo entendía que yo tenía que hacer lo que ellos hacían. Wow. Entonces, cuando sucede esto, que yo me pongo a tomar de esta forma, que me emborracho, sucede un problema muy terrible, que es cuando mi hermana tenía una pareja y ella, aún estando dejada de esta pareja, comienza a tener problemas con la pareja de este hombre. Y ahí cuando yo, que estaba saludando a mis padres, dándole el abrazo, eso es normal en la gente, cuando recordamos quién está muerto, quién está vivo, en ese momento, yo subí al colmadón nuevamente y vi este problema y quise meterme y eso fue un rebú que agarraron machete, mi Wow. hermano, agarraron pistola, eso fue totalmente terrible. un desastre? Incluso que ahí me iban a matar porque un rifle lo tiraron y me pasó por el lado, si no es por la misericordia de Dios, yo no hubiera estado aquí. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? En ese momento yo estaba borracha totalmente. Yo me sentía en el aire, que cada vez que me jalaban yo sentía como que no sentía nada. O sea, solamente como que veía, pero no sentía nada. Me jalaban los cabellos, el brazo, el pie, y yo no sentía totalmente Francesca, nada. tranquilízate, muchacha. Sí. Estaba fuera de tu caballo. Incluso que me arrastraron, y cuando me arrastraron, un zinc me bandió la rodilla. Y desde este momento yo me desmayé y no supe de mí hasta que mi hermana me tuvo que cargar porque iban a venir encima de mí. O sea, esa noche totalmente me iban a matar. En ese momento, para muchas personas, es una felicidad, pero una felicidad momentánea. Sí. Tú cuando llegabas a tu casa, ¿tú no sentías algún vacío? No sé, una decías de que, tristeza. ajá, o al otro día, mira, y ese era yo que estaba ahí. Sí. Realmente cuando pasó este caso que me emborraché muy feo, comencé a estrellarme en la pared porque el enemigo agarra este momento para tratar de acabar con tu vida. Amén. Y cuando yo llegué a mi casa, comencé a estrellarme la cabeza de la pared, las manos. Yo quería, era terminar conmigo, pero no era yo. Ya era el enemigo. Amén. Y cuando a mí me acostaron, que yo me le espanté, al otro día me desperté, me sentía la cabeza muy grande, me sentía dolorida, me sentía muy mal conmigo misma porque yo decía, wow, sinceramente, si esta es la supuesta felicidad que buscan los jóvenes de hoy en día, yo no quiero esto, porque yo soy joven y me estoy destruyendo. Porque cuando una persona, un joven, a temprana edad comienza esta vida, su vida se va cortando, se va envejeciendo más rápido. Usted ve que los jóvenes cuando comienzan a tomar alcohol, a, a tener vicios prohibidos, cosas que no se debe, pero lo hacen, se vuelven como el cuerpo, se va envejeciendo más y Sí. más. Usted se da cuenta que los jóvenes de la iglesia, usted los junta como un joven del mundo y no es igual.
Es mucha la diferencia que hay. No, y tú, uno junta ahora mismo una persona mayor y un joven y la persona mayor se ve más joven. Se ve más joven. Claro. Está más acabada la juventud. hoy en día. Exacto. Así es. Entonces, cuando llegó el momento que tú dijiste, ya, hasta aquí, voy a dejar todo, voy a cambiar, me voy a convertir? Ok. ¿Fue por decisión tuya o alguien se acercó a ti? Hice una invitación. ¿Te hicieron una invitación o algo así? Realmente a mí me hacían muchas invitaciones a la iglesia, incluso que cada vez que mi madre me golpeaba, porque yo, o sea, mi familia es una familia corrupta, pero yo la declaro para Cristo. Amén. Amén. Yo cada vez que mi mamá había problemas en mi familia, porque desde pequeña mi papá maltrataba a mi madre y yo viví todo eso y me frustraba mucho y más en la juventud. Yo tenía depresión y cada cosa que me hablaban yo sentía que nadie me quería. Yo quería quitarme la vida. Cuando mi madre intenta darme golpe y cosas, yo siempre subía a la azotea, miraba al cielo, yo no sé por qué, pero yo sentía que había un Dios que me estaba escuchando y yo, sin ser cristiana, yo decía, por favor, Dios, ayúdame y sácame de esta vida. Yo no quiero seguir así, yo no quiero ser como mi familia, yo quiero marcar la diferencia. Cuando te llegaban esos deseos de quitarte la vida, ¿intentaste alguna vez con tu vida? Sí, yo intenté muchas veces y le voy a explicar un poco sobre ese asunto. Cuando yo me quería quitar la vida varias veces era por problemas de mi hogar. Todo el tiempo era por problemas de mi hogar, de mi familia, por cosas que me decía mi madre, mi papá. Todo era por eso. Incluso en una ocasión estábamos viviendo en un lugar cerca del Javillar. Mi madre estaba hablando conmigo de una manera fea, se estaban burlando de mí por no sé, que no me acuerdo, pero sí se estaban burlando y ella me estaba diciendo cosas feas y ya por ahí el enemigo me agarró y yo quería quitarme la vida por eso. Y me fui a un río, vi un árbol y lo miré de repente y dije, wow, ¿cómo me voy a quitar la vida? ¿Ahogándome o me voy a ahorcar? O sea, yo estaba analizando cómo iba a ser mi muerte, pero siempre llegaba alguien, incluso unos motoconchos que nunca habían pasado por ese río, yo estaba muy lejos de la gente, bajaron al río y me miraron y me dijeron, mi niña, ¿pero qué tú estás haciendo aquí? Y yo le decía, no, solamente estoy pensando, no, pero aquí no se piensa, ven para dónde tú vas, déjanos ayudarte. Y yo le decía, no, yo quiero estar aquí un tiempo, por favor, solamente quiero estar tranquila. Y bajaron personas ahí que yo decía, pero ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada. Y yo entendí que fue el propósito de Dios. Esa Así fue es. una de las ocasiones. Pero cuando nos mudamos cerca de una iglesia en el barrio Haití, que es donde me congrego, mi iglesia madre, donde estoy, la gloria del Señor, ahí sucede un caso. Ya varias veces me habían invitado a la iglesia y yo decía que no, siempre no tenía tiempo, siempre tenía que Excusas. fregar, sí, muchas excusas, porque eso, los jóvenes mayormente y las personas que no conocen de Cristo, siempre pongamos excusas para ir a la presencia del Señor. Y yo siempre decía que no, porque yo veía muchas cosas en muchos cristianos y yo decía que no, que eso, yo no quería ser así. Pero el llamado de Dios era tan fuerte que yo no miré eso. Cuando en una ocasión estaban volando una chichigo en el plato, mi primo, uno de ellos me dice, agárrame aquí, déjeme ir al baño. Y yo le digo, sí, está bien, ve al baño. Y por esa chichigua se metió el enemigo. Y comenzamos a pelear el primo mío y yo, porque las dos chichiguas se pegaron, se conectaron y Se se reventó. reventaron. Sí, por Yo eso. le dio lucha en cumbrar. Ay, ay, ay. Y por esa razón comenzó un problema grandísimo. Ahí comenzamos a pelear. Yo incluso se me metió algo tan fuerte en ese momento que yo lo que quería ver sangre. Yo le metí las dos uñas por su cuello y le estaba haciendo un hoyo para sacarle la garganta, porque lo que había dentro de mí era para acabar con la gente. Cuando me intentan quitar el primo mío, yo lo que pienso es matar y matar y matar. Y cuando ya me lo logran quitar,
le dicen a mi madre sube con una correa de cuero, mi hermano, y me dieron una golpiza totalmente, que yo no tenía que hacer eso, etcétera. Pues nada, cuando ella me agarra y me da todos esos golpes, que yo veo que al primo mío no le dan tampoco, que solamente es a mí, yo me siento mal y digo, por ahí empieza. Nadie me quiere, nadie me ama. Sí, lo primero que el enemigo le ministra a la mente, que nadie te Eso, quiere, nadie te quítate quiere. la vida, tú no sirves, tú no eres feliz, por ahí se va. Así es, y mis padres estaban encima de mí, que tú no tenías que hacer eso, que no debiste de hacerlo, que fue lo que hiciste, y todo el mundo me estaba echando abajo. Cuando yo vi esto, yo cerré mi habitación y era terrible. Me hicieron una historia que yo me gabeaba por las paredes y me intentaba tirar por la ventana, porque yo después no supe de mí, y la cama era un desastre. Intentaron hacer muchas cosas, incluso querían llamar al Papa para hacerme un exorcismo, porque era muy fuerte, hermano, verdaderamente. Y cuando me dan una golpiza con un ramo de yo no sé qué, con un chin de agua, eso no Ellos me hizo utilizan la hoja de guanábana y Sí. cosas así, con Empezó a perrón. tirar. Sí, Ministro, llaman eso más, fue- más demonios llaman con Sí, Increíble. así es. Y eso estaba revolteado en ese momento, porque ellos no tenían conocimiento. Y vea que mi madre fue cristiana, pero parece que en ese momento se le pasó. Y nada, cuando me acuestan, que al otro día yo voy al plato, yo comienzo a orar y a llorar y a llorar. Pero, escúchame que te interrumpa. Al otro día, después que pasó el acontecimiento, tú no sabías lo que estaba aconteciendo. No. Estaba fuera Fuera de sí. O sea, que si nada más te contaron lo que estaba aconteciendo, ¿tú cómo te sentiste en ese momento? Yo. Sí, yo me sorprendí porque yo no pensé que yo había hecho eso, porque yo no estaba en mis cinco sentidos, yo no estaba ahí. Yo estaba como encarcelada, incluso que dentro de mí yo pedía auxilio, porque es como que mi cuerpo era como un robot y dentro, yo no sé si usted ha visto una película que en la cabeza de un robot había personitas pequeñas. Así mismo yo me sentía, que en los ojos míos yo veía por fuera, pero yo no estaba No en tenía mí. dominio de tu cuerpo. Exacto, yo estaba encarcelada, pero yo observaba muchas cosas. Amén. Y cuando yo pedía auxilio, nadie me escuchaba porque mi boca no se abría. Pero yo dentro de mí estaba pidiendo que me ayudaran porque yo estaba encarcelada y necesitaba una ayuda. Pero ellos no entendían esto. Ellos simplemente hasta galletas, trompas me dieron porque Para entendían que tú reacciones. Exacto. Pero hicieron muchas cosas que Dios sabe. Después de este acontecimiento, le digo que me acostaron. No sé qué pasó de ahí para allá. Me acostaron en la cama y de ahí yo me dormí. Duré un día y medio dormida. Me levanté como a las 6 de la tarde. Ellos pensaban que hasta muerta yo estaba. Y era una guerra que yo tenía en el mundo espiritual, donde yo estaba en el infierno. Eso será otro testimonio. Amén. Pero ahí no tomaste la decisión de buscar de Dios o seguiste en la misma rutina que estaba. No, porque ese día fue Después que pasó lo que aconteció. Ujú. Ese día, después que pasó lo que pasó, yo me levanté a las 6 de la tarde y yo vi a todo el mundo extraño y yo no hablaba ni nada. Yo ni había comido nada totalmente. Ya te miraban raro desde ese Sí, día. sí. Y yo no hablaba con nadie. Yo decía, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué me miran así? Y yo lo que hice fue que subí al plato porque no me decían nada. Nadie me dijo nada. Todo el mundo me miraba extraño. Yo subí al plato y traté otra vez de quitarme la vida. Decía, es verdad que nadie me quiere hablar, nadie me dice nada. Cuando voy a tirarme del plato, escucho la voz de la pastora. Está predicando en ese momento y escucho su voz. O sea, el Señor realmente estaba hablando por medio de ella y decía, no te tires, no te quites la vida porque yo te amo. Ven a mí, que yo te estoy esperando. Algo sobrenatural, mis amados hermanos. El Señor me hablaba claramente y yo me engranojaba porque yo sentía que era conmigo que me estaban hablando. Yo sentía que Dios me estaba mirando y me estaba hablando. Cuando aún así el enemigo quiere distorsionar lo que el Señor está hablando, yo voy a tirarme. Cuando voy a tirarme siento algo caliente de ese lado de mi brazo que me jala para atrás. Cuando yo veo para atrás y no veo a nadie, siento que mi muñeca está caliente. Y yo miro al cielo
Y de repente digo, pero ¿será verdad que eres tú, Señor, que me está hablando? Y cuando me siento a llorar, a llorar, a llorar, la pastora sigue hablando y es de parte de Dios. Y me engranojo completamente y ahí es que tomo la decisión de decir, sí, Señor, yo necesito buscar de ti. Yo no puedo seguir así, no puedo vivir en este desorden. Yo necesito que tú organices mi vida y desde ese momento la gloria es de Dios. Yo acepté al Señor. Increíble. Tú sabes que uno siempre como joven, uno se visualiza haciendo, no sé, doctor, enfermero y un sinnúmero de cosas. Tú cuando no eras cristiana, ¿tú te visualizaste alguna vez siendo cristiana? De que, wow, yo quisiera ser cristiano, quisiera ser como esa pastora. Realmente cuando era pequeña sí me gustaba mucho la iglesia porque veía muchas las danzas y me gustaba cantar. Todo el tiempo, toda mi vida me ha gustado adorar a Dios y eso me llamaba mucho la atención y siempre he querido ser cristiana, pero había una batalla dentro de mí que necesitaba un porqué entrar a los caminos de Dios. ¿Cómo fue la reacción de tu familia o de tu entorno al escuchar o ver cuando tú diste el paso? Francesca cristiana, no. No, a esa yo le doy 2 meses nada más. Esa no pasa de Le diciembre. pusieron una fecha límite. Sí, mire, el enemigo es tan fuerte que opera de todas las formas. Cuando yo decido ir a la iglesia, que le digo a mi madre, ma, de verdad voy a ir a la iglesia. Me mira raro porque yo bajo de la azotea y ella está viendo televisión. Y le digo, ma, de verdad yo quiero ser cristiana, quiero aceptar al Señor, quiero ir a la iglesia. Y ella me mira otra vez y me dice, ¿tú te sientes bien? Digo yo, sí, yo me siento bien, yo necesito ser cristiana. Y ella me dijo, bueno, pues termina de fregar y cuando tú termines, tú te vas a la ¿Qué edad iglesia. tú tenías en ese entonces? Yo tenía 17 años para 18, sí. Los 18 lo cumplí en la iglesia. Y cuando le digo a la prima mía que tenía miedo a hablarme por la forma en la que ella me vio, le dije, vamos para la iglesia, ¿qué tú dices? Vamos juntas. Así. Permiso, yo- espérate. ¿Qué tiempo fue eso? O sea, después que sucedió lo que te pasó, ¿qué tiempo pasó luego que tú decidiste dar el paso? De ir a la iglesia. ¿Qué tiempo transcurrió? exacto. Una semana, ese 10. mismo día, Ese- ese al mismo día otro que día. yo bajé de la azotea, eran como las 6:00 y pico, todavía me daba tiempo ir a la iglesia y me bañé corriendo ese día porque ya dije, bueno, quizás se acaba un poco tarde el culto, déjame llegar a tiempo, porque yo entendía que yo necesitaba un 911 y no se había acabado el culto. Yo había bajado de la azotea cuando yo me intenté matar. Yo bajé y le pedí permiso a mi madre. Mi madre me dijo que sí, terminé de fregar rapidísimo, sí, porque quería ir. Mire, el deseo de estar con el Señor es fuerte. Y cuando fui con mi prima, agarré el enemigo y me dice, no suba. De la mitad de los escalones, yo me devolví para atrás. Pero el Señor tocó a un siervo de Dios que es hijo de la pastora, se llama Steven. Él baja, o sea, él sale para afuera y me ve de repente y me dice, no venga, que hay asiento, hay mucho asiento, venga, venga, suba. Digo yo, no, que me tengo que ir. Y yo no quería subir, me sentía temblando, me sentía un fuego que me estaba quemando, como que yo no podía subir, que si subía algo dentro de mí. Iba a explotar. Exacto, era algo, una guerra constante. Cuando él me convence por el espíritu que suba para arriba, entonces yo subo con mi hermana, con mi prima, perdón, y cuando nos sentamos hacia atrás veo la cara de la pastora y yo no la podía mirar, o sea, me sentía nerviosa y yo veía en sus ojos un fuego que me estaba consumiendo, o sea, lo que estaba dentro de mí lo estaba consumiendo. Y yo cada vez que la miraba, volteaba la cabeza y le decía a mi prima, vámonos, vámonos, que me siento nerviosa, me duele la cabeza, me duele la barriga. Todos los síntomas me daban Te porque, daban. óigame, tremendo. Y ese día había una cadena de oración. Mire, era fuerte. Y cuando la pastora me llama, ahí lo que está dentro de mí se da a identificar por medio del llamado de ella. Ella me mete al centro, hermano. Y se convirtió
en un tigre, creo que fue, o en una rana, algo terrible. Una rana. En una rana, me convertí en una rana en ese momento, dentro del ron, y el Señor comenzó a ministrarme a través de la pastora, que ahí en ese momento yo fui libre, y desde ese momento hasta ahora, la gloria del Señor, he permanecido en su camino, aunque he tenido mis bajas y mis altas, pero Somos humanos, como Sí. dice. ¿Ese mismo día te convertiste? sí, ese mismo día. Wow, increíble. Tú sabes que mucha gente dice, no, que eso fue Dios que me dijo, o eso es el diablo. ¿Cómo uno puede diferenciar cuando es Dios que nos habla o cuando es el diablo? Que mucha gente no entiende. Claramente, cuando es el enemigo no le agrada que tú vivas una vida ordenada. Todo lo que el enemigo te ministra en contra de la Biblia, si usted observa la Biblia, si usted observa la Escritura le gusta leer mucho la Biblia y la vive, claro está, y la entiende, o le pide al Señor que la pueda entender, usted se da cuenta que todo lo que el enemigo le ministra es contrario a lo que le agrada a Dios. Claro. O sea, el enemigo no le va a decir a usted que se meta 7 días de ayuno. El enemigo no le va a decir a usted, aleluya, que se vaya al monte a orar. Sí. El enemigo no le va a decir a usted que se consagre. meta con Dios. El enemigo te va a decir, tú estás bien así, ¿para qué ayunar? ¿Para Exacto. qué? Eso no es nada, eso no No es nada. vaya hoy domingo, No. quédate en tu casa. Eso no es tranquilo. nada. Aleluya. El enemigo le encanta cuando vivimos en la carne, cuando nos dejamos dominar por la carne, incluso que tenemos una guerra constante con la carne y cuando vivimos en la carne le damos legalidad total al enemigo. Pero cuando muere esa carne y dejamos que el Espíritu viva en nosotros, Él no tiene legalidad. Amén. Por Así es. más que Él quiera introducir sus palabras, sus comentarios, lo que Él diga, susurrando al oído del cristiano o de la persona que quiera servirle al Señor, no tiene legalidad. O cuando vienen esos pensamientos que vienen de Él, que te dice que no te metas con Dios, que tú estás bien, como dice el hermano, que tú estás cómodo, que no silicie, que es mejor dormir en la cama. Mira, hermano, es una guerra. Para el cristiano, aleluya, meterse a buscar la presencia de Dios es una batalla. Así mismo. Gloria a Dios, siempre le duele el estómago para ayunar. Siempre, aleluya, le duelen los huesos para ciliciar. Es una Cuando guerra se está orando se constante. mete un sueño, como Sí. dijo un pastor. Yo cuando estoy de rodillas orando, yo pongo una cubeta de agua al lado. Porque cuando me estoy Echarse durmiendo, no, cuando él se está durmiendo, él cae en la cubeta. Y que no se empanta. Santo, Sigo orando. sí. Cuando se cae, para la cubeta. ¿Tú me entiendes? Porque es una cosa que le da más sueño a una gente que está orando de rodillas. Ah. Así es. Así es. Francesca, también existen personas que uno humano, a veces uno se tiene que echar la culpa a uno mismo. Y a veces suceden cosas que uno tiene que tomar la responsabilidad uno mismo. Y uno le echa la culpa a Dios y muchas veces se le echamos al diablo. No sé si tú has escuchado gente decir, no, que eso fue el diablo o eso fue Dios. Y muchas veces son cosas que uno mismo se tiene que someter, a arreglarlas. En este caso, ¿qué tú opinas? ¿O qué tú crees que puede suceder o que uno puede hacer? Porque tú sabes que no todo es de Dios ni todo es del diablo, que a veces uno mismo se tiene que a someter, a arreglar el daño que uno hizo. Porque, por ejemplo, tú vas caminando y tuvo un hoyo ahí. ¿Cuál es tu deber? Cruzar por el lado y no cruzar de frente. A veces existen personas que ven algo y en vez de dar la vuelta, lo que siguen derecho y le quieren echar la culpa al diablo o le quieren echar la culpa a Dios. Así es. Hay una palabra clave para esto. Y es que no debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Pero también nos dice, aleluya, la palabra del Señor nos enseña de que debemos de... Hay una palabra que dice más clara, que si tu ojo es de ocasión de caer, que te lo saques. Exacto. Y si tu mano es de ocasión de perderte, o sea, córtatela. O sea, tú no puedes tentarte a ti mismo y tentar a Dios. Exacto. Porque si usted sabe que no le conviene pasar por un bulder siendo usted libre de la prostitución, usted no puede tentar al Señor ni echarle la culpa al enemigo porque el Señor no le ha preparado para que usted se meta a estos lugares. Es así. O sea, Se ha visto muchas personas que dieron libertad al espíritu de la droga, que eran
Y perdidos. Van a los puntos a van a predicar. predicar Y al los final. puntos, terminan de nuevo en el punto. Terminan lo que trabajan en el punto predicándole a él. Predicándole a él. Así Es increíble. Y es una batalla, porque con uno mismo es una batalla. Si nosotros no aprendemos a someternos, primeramente a someternos Claro. al Señor, cuando nos sometemos al Señor y resistimos al enemigo, pero primero que dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someteo? Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú analizas lo que Dios quiere que tú hagas y lo ejecutas. Así es. Cuando tú ejecutas lo que tú entiendes que viene de Dios, que le agrada al Señor, entonces tú logras someterte. Ahí es cuando viene el enemigo que quiere tratar de hacerte que hagas lo contrario, pero cuando estás sometido a Dios, óyeme, no hay carne, no hay diablo, no hay nadie que te quite de ese camino, porque estás sometido a Dios. Así es. Aleluya, mi alma te adora. Increíble. No sé, Breton, si tiene algo que decir. Esto está poderoso Claro aquí. que sí. Siento a Francesca, Dios. a raíz de que como estamos viendo la juventud hoy en día, que se, como decían al principio, que se nos está saliendo de control muchos Amén. jóvenes. Incluso el fin de semana pasado No, sí. hubieron un accidente. Y no lamentamos. solamente el fin de semana pasado, todos los fines de semana es muerte, De muerte, Y es los jóvenes mayormente. Personas jóvenes. Entonces, pude ver de un joven que tuvo un accidente por Playa Dorada. Cuando lo llevaban a enterrar, iban muchos jóvenes, parece que eran muy queridos Sí. el muchacho. Pero lo llevaban con reggaetón, Como con alegría. bebida, con cosas así. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo tú ves que la juventud está caminando y qué consejo tú puedes darle a los jóvenes, no solamente de aquí de Puerto Plata, sino a nivel nacional? ¿Qué consejo tú le darías a esos jóvenes que están perdidos en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en el robo, en el sicariato? ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que te están mirando? Realmente con respecto a lo que ya usted había hablado sobre la fiesta, porque es una fiesta que se le hace a las personas que mueren sin Cristo, eso es celebrando que se fue al infierno. Claro, porque una persona que se muere y usted le ponga reggaetón y usted comienza a beber alcohol y a celebrarlo, eso es que usted está celebrando que se fue para el infierno. Yes. Usted está contento que se haya ido para el infierno. Ahora, Esa fue su última petición, que lo enterraran así. exacto. Pero yo el consejo que le doy a esas personas de parte del Espíritu Santo es que la salida no está en las drogas. La salida de tu problema no está en el suicidio. La salida de tu problema no está en la depresión, no está en el alcohol, no está en la prostitución, en las drogas, en el sicariato, no está en eso. Dios te ama y Dios quiere rescatarte. Tú eres una perla, pero qué pena que el enemigo, aleluya, muchos jóvenes quiere volverlo basura, quiere volverlo nada, porque no saben el valor que tienen, desconocen el valor que tienen para Dios. Cuando usted no conoce el valor que usted tiene para Dios, usted deja que hagan con usted lo que quiera. Pero déjeme decirle y aconsejarle que para Dios usted es alguien valioso. Busque del Señor, que el Señor le ama y Él le espera, como aconteció en la historia del hijo pródigo, que aunque el hijo se fue y se apartó del Señor, el padre lo esperaba con los brazos abiertos. No importa por lo que estés atravesando, no importa por lo que estés pensando, la salida no está en prostituirse, la salida no está en el alcohol, en las drogas, no está en eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Busque del Señor, que ahí es que está la salvación y la vida eterna. Así es. Pues nada, Francesca, para nosotros ha sido un placer de que tú hayas estado aquí. Espero que para la otra invitación también acepte. Amén. No sé si quiere decir algo más para concluir aquí. Amén. Bueno, algo que le quería decir era acerca del tema que Dios ha estado tratando conmigo, que era cuando desconoces la voz de Dios. Cuando una persona desconoce la voz de Dios, le cree a todo el mundo. Sí es. Todo lo cree. Todo lo que le digan, siempre cree que, ay, es bueno. Pero cuando tú entiendes que Dios que te llama, que tú entiendes que hay un propósito que debe de cumplirlo, hay una misión que se ha sido otorgada sobre tu vida, entonces tú comienzas a ejecutar lo que entiendes que viene de Dios. Cuando tú conoces la voz de Dios, tú obedeces. Y ahora yo quiero que tú, donde quiera que te encuentres, pienses, aleluya, y escuche con mucha atención
La voz de Dios hace días te ha estado hablando, te ha estado ministrando por medio de sueños, de un tratado, del televisor, por medio de las redes. Dios te está hablando y te está diciendo que Cristo viene pronto. Aleluya. Y Él quiere darte a entender que este mundo se está acabando. Aleluya. Y que queda poco tiempo. No esperes, aleluya, que la muerte te alcance, porque la muerte no pide permiso. Aleluya. Bendito Dios, alabanza. Sí. No esperes, aleluya, que venga el sonido de la trompeta y te quedes, aleluya, y solamente escuche que los cristianos se fueron. Aleluya. Ven a Cristo, que Él te ama. Escucha la voz de Dios. Conoce a Dios, conócelo más. No solamente seas oidor de lo que hablan, sea hacedor de la palabra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que esta palabra haya hecho estrago en el mundo espiritual y haya llegado a muchos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentimos más que contentos, señores, de tener a Francesca aquí con esta palabra de parte de Dios, este testimonio, ya que muchos jóvenes, al igual que ella, hoy en día están acudiendo al suicidio, Lenny, y quieren quitarse la vida por X razón, de que nadie te quiere, de que nadie te ama. Esperemos que esta reflexión, no una reflexión, sino este testimonio vivido. Que no todos los jóvenes o no todos los cristianos tienen el valor de expresarlo, de decirlo. Tienen miedo y tienen vergüenza. Sí, así mismo. Y otra cosa queremos soltarle, señora, a los jóvenes de nuestra ciudad de Puerto Plata. Nos enfocamos en Puerto Plata porque estamos aquí. Tomen conciencia. A sinceridad se lo decimos, tomen conciencia, los que andan rápido, bajen la velocidad, porque la vida es solo una y hay que saberla vivirla. Entonces, no queremos ya ver más madres destrozadas llorando porque su hijo se mató, su hijo llegó tarde de la noche, se lo llevó un vehículo, un accidente fatal. Ya no queremos ver más madres llorando, no queremos ver más niños huérfanos, más esposas viudas. Así que jóvenes, tomen conciencia, de verdad que sí, y busquen de Dios. Busquen de Dios. La calle, claro, es buena, usted disfruta, usted goza, un teteo, el bajo mundo, pero eso es cuestión de minutos, de horas. Después que se acabó todo el momento, ya usted va para su casa y va a pensar qué hice, gasté los únicos 5,000 que tenía por estar fronteando. Pero si tú buscas de Dios, te aseguro al 100% de que la felicidad tú la tendrás todos los días. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que jóvenes, conciencia. Nítido.